Hola a todos y a todas. Bienvenidos a nuestra primera práctica en Excel. En esta ocasión realizaremos una práctica para dar formato a celdas, asignar color, tamaño, tipo de fuente y poder utilizar fórmulas y funciones en Excel. Las fórmulas se aplicarán para calcular el IVA del 21%, precio de contado, interés del 10%, precio con interés, valor en cuotas de 24 y 36. Y también calcularemos el mayor precio con interés, el menor precio de contado, promedio valor en 24 cuotas y promedio valor en 36 cuotas. Nuestro formato tendrá que quedar como el que se muestra en pantalla. Para ello aplicaremos diferentes formatos y fórmulas y funciones como les comenté en un inicio. En primera instancia vamos a empezar por el formato. Para ello vamos a abrir un nuevo libro en Excel. Nos aparecerá una hoja en blanco y ahí empezaremos a capturar los datos. Nuestra hoja se verá de la siguiente manera. Y vamos a empezar a capturar. En la celda A1, como muestra aquí su nombre, vamos a escribir la palabra automóviles. En la celda A2, marca. En la celda B2, precio. C2, IVA del 21%. D2, precio contado. E2, interés del 10%. En la celda F2, precio con interés. En la celda G2, valor en cuotas. Y en la celda H2, valor en 36 cuotas. Recuerden que en la información que se les proporcionó nos indicaba cuál era el nombre de las celdas en Excel. Al yo posicionarme sobre cada una de ellas, en este apartado me aparece el nombre de la celda. Okay. En la celda A3 vamos a escribir Chevrolet Corsa City. En la celda A4, Citroën C4. En la celda A5, Fiat Palio Weekend. En la celda A6, Fiat Siena. En la celda A7, Ford Explorer XLT 4x4. Celda A8, Ford Ranger XLT 4x4. Celda A9, Peugeot 306. Celda A10, Renault Laguna. Celda A11, Suzuki Fun. Celda A12, Volkswagen Gol. Celda A13, Volkswagen Surán. Y por último en la celda A14, totales. Los montos de cada una de las celdas correspondientes a la columna B son los que se muestran en pantalla. Para finalizar, en la celda A16 vamos a escribir mayor precio con interés, en la A17 menor precio de contado, en la A18 promedio valor en 24 cuotas y en la A19 promedio valor en 36 cuotas. Ok, para empezar a darle el formato a nuestra hoja, nos posicionaremos en la celda que tiene el texto de automóviles, ¿sí? En el formato que vimos en un inicio, la palabra automóviles abarcaba todas las columnas que inician desde marca hasta valor en cuotas de 36. Pues bien, vamos a dar un clic en la celda A1 y sin soltar el mouse arrastraremos para seleccionar hasta la celda H, que es hasta donde llega el texto de valor en 36 cuotas. Nos dirigimos a la opción de combinar y centrar y lo seleccionamos. Como se fijan, la palabra automóviles ya abarca desde la columna A hasta la columna H. Okay. Ahora bien, para establecer el formato de la siguiente fila que contiene el texto de marca, precio, IVA hasta valor en 36 cuotas, vamos a hacer lo siguiente. La palabra marca vamos a centrarla, nos vamos a ir a la opción de centrar. La palabra precio e IVA podemos seleccionar ambas celdas y darle centrar. Precio contado, si se fijan en el formato y recuerdan, estaba la palabra contado en el siguiente renglón. Entonces vamos a dar un clic sobre la barra de fórmulas, que ahí aparece una etiqueta. Vamos a dar un clic, el cursor está parpadeando y vamos a presionar la combinación de teclas al Enter y luego otra vez Enter. De esa manera, si se fijan, precio contado ya están dos renglones. Lo mismo vamos a hacer para interés del 10%, damos un clic antes del 1, al Enter y luego Enter
hicimos nuevamente los dos renglones. Y lo mismo vamos a hacer con las siguientes. De esa manera vamos armando el formato de nuestra hoja de cálculo. Ahora nos falta centrar estas. Vamos a darle a seleccionar desde marca hasta valor en cuotas. Vamos a centrarlas y también vamos a centrarlas para alinear en medio. ¿Okay? Hasta ahí ya llevamos una parte de nuestro formato. Ahora bien, si se fijan, las palabras de marca no se ven completas, entonces me voy a posicionar entre la columna A y columna B. Si se fijan, mi cursor está con una flecha rellenita. En esta manera, cuando me voy en medio de las dos celdas, me aparece una con doble flecha. Le voy a dar doble clic y automáticamente se va a agrandar mi celda para que se vea todo el texto. Es importante comentarles que se adapta al texto de mayor tamaño. En este caso, como en la celda A19 es el mayor, por eso es que se agrandó hasta este tamaño. ¿Ok? Bueno, a continuación vamos a darle los bordes a nuestro formato. Para ello vamos a seleccionar hasta totales, como se marca acá, y vamos a irnos a la opción de más bordes. Vamos a seleccionar más bordes, seleccionamos un estilo de borde, yo voy a escoger este estilo, vamos a seleccionar lo que sea al contorno y al interior y le damos clic en aceptar. Y ya se cuadriculó nuestro formato. Y lo mismo vamos a hacer para el texto de esta parte. Lo selecciono, me voy otra vez a bordes, selecciono más bordes, selecciono el estilo, contorno, interior, y aceptar. Y ya está nuestro cuadriculado. Ahora bien, la palabra automóvil está en color morado. Vamos a elegir aquí el color en más colores y vamos a elegir este que está acá. Vamos a darle a aceptar y ya se marcó. Si se fijan, no se ve mucho. Vamos a darle negrito y vamos a agrandar el texto en la parte de aumentar el tamaño de la fuente para que sea de tamaño 20. ¿Sí? Para los títulos de la fila número 2, que es esta, vamos a seleccionarlos, vamos a darle en negrita y quizás vamos a agrandarlos a tamaño 12. ¿Okay? Ahora bien, nos falta que el precio aparezca en moneda que tenga el signo de pesos, porque este no lo tiene. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como todo lo que está en este apartado va a tener cuestión monetaria, vamos a seleccionarlo todo de una vez y vamos a darle un formato. Vamos a irnos acá y vamos a darle el formato que queremos. ¿Sí? Aquí hay más formatos que podemos aplicar. ¿Sí? Este es el que está por default, vamos a ponerle contabilidad, aceptar. Y ya se le puso el signo de pesos y los decimales. De esta manera, todo esto que se muestra ya está formateado para que aparezca de esa manera. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar a realizar los cálculos. Para sacar el IVA del 21%, utilizamos la fórmula de multiplicar el precio por el 21%. Una fórmula comienza con el signo de igual. Damos clic en la celda que vamos a utilizar primero, signo de por y 21%. Y ya quedó calculado. Ahora, para calcular el precio de contado nos dice que es el precio más IVA. Entonces, nuevamente iniciamos con el signo de igual, nos vamos a la celda de precio más el IVA. Y damos Enter. Y ya quedó calculado. El interés del 10% lo vamos a calcular sobre el precio de contado. ¿Cómo hacemos esto? Pues, nuevamente, el símbolo de igual, el signo de igual, precio de contado y lo multiplicamos por el 10%. Y ya quedó. Precio con interés. El precio con interés se realiza o se calcula nuevamente con el signo de igual y sumamos el precio de contado más el interés. Si se fijan, se van poniendo los nombres de las celdas en las cuales yo me posiciono, porque de esa manera armamos las fórmulas y las funciones. Y ya quedó. Ahora,
El valor en 24 cuotas lo vamos a calcular de la siguiente manera. Dividiendo, vamos a darle igual, dividiendo el precio con interés entre 24. Y el valor en 36 cuotas vamos a sacarlo de la misma manera, dividiendo el precio con interés entre 36. Y de esta manera ya saqué mis cálculos para Chevrolet Corsa. En la información que les proporcionamos hablábamos de referencias relativas y absolutas. Las referencias relativas son las referencias que van cambiando conforme yo me voy moviendo en las celdas de una fila a otra. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Una vez que ya establecimos las fórmulas para calcular el IVA, el precio de contado, el interés, el precio con interés, el valor en cuotas, ya sea de 24 y 36, vamos a hacer lo que llamamos un barrido de fórmulas. Para eso me voy a posicionar en la celda C3, donde ya calculé el IVA. Me voy a ir a la parte inferior derecha de mi celda. Si se fijan, aquí estaba una cruz grande. Cuando yo me posiciono en la esquina inferior derecha, sale una cruz más ligera. Voy a darle un clic y sin soltarla voy a arrastrar hasta la celda C13. Y automáticamente se calculó mi fórmula. Si se fijan, aquí dice B3 por 21%, si me muevo a esta dice B4 por 21%, y así hasta llegar a la B13 por 21%. Y lo mismo voy a hacer con las otras celdas, ¿sí? Aquí lo voy a hacer de la misma manera, selecciono y hago el barrido, ¿sí? Y también lo puedo hacer con varias celdas. Voy a seleccionar todas estas y entonces voy a hacer el barrido. Si nos fijamos, esta nos marca un error que dice la fórmula de esta celda difiere de las fórmulas de esta área de cálculo, porque como aquí habíamos puesto más, pensó que aquí era un más porque pusimos un por. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar todas estas celdas, voy a darle un clic aquí en la admiración que me está marcando y le voy a dar omitir error. Y ya desaparecieron las pestañitas en color verde. ¿Ok? Entonces, esta es D3 por el 10%. Si me voy acá, tendría que ser la D10 por el 10%. Esta es la D3 más E3. Si me voy acá, tendría que ser D9 más E9. Y lo mismo así puedo checar en cada una. Si nos fijamos, lo único que va cambiando es la fila, pero mi columna sigue igual. En esta igual, F3 sobre 36 y así hasta llegar a F13 sobre 36. ¿Okay? Bueno, aquí nos falta algo. Totales estaba alineado hacia la derecha, entonces lo voy a alinear hacia la derecha y lo voy a poner en cursiva y lo voy a agrandar. Si nos fijamos, nuestro documento se ve a lo mejor muy junto entre las cantidades y los bordes porque son gruesos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar de la celda B a la H. Para eso, fíjense, mi cursor cambia a una flecha rellena, lo selecciono y sin soltarlo voy a seleccionar hasta la H. Y me voy a colocar aquí entre la H y la I, si se fijan, ahora cambia por flecha doble y lo voy a agrandar. Y de esta manera todas se agrandaron. Lo voy a agrandar pues, para que se vea más o menos con una mejor proporción. ¿Sí? Ahora bien, a totales vamos a ponerlo en negrita y también los totales de esta fila vamos a ponerlos en negrita. Totales está en tamaño 14, entonces a estas celdas también le vamos a poner el tamaño de 14. ¿Sí? Y vamos a hacer una suma. La suma la podemos hacer con una fórmula, la cual sería la siguiente, igual a esta celda más la celda de abajo, más la celda siguiente, más la celda que sigue, y así nos vamos hasta terminar. Esa sería una fórmula. ¿Sí? Y le damos Enter. Nos marca esos símbolos porque el texto de esta celda no cabe en lo que está en el espacio que tiene asignado. Entonces voy a darle aquí doble clic y automáticamente se agranda. Bueno, en esta celda ocupa una fórmula, pero hay funciones que nos facilitan todo esto. La función que realiza lo que yo acabo de hacer, que es una suma, se llama precisamente así. Puede ser autosuma
o suma, que es exactamente lo mismo. Yo la selecciono y automáticamente me marca que quiero que yo sume. Si no quisiera yo sumar este rango, que es un rango lo que me aparece acá, yo podía seleccionar el rango que yo quisiera, por ejemplo todo esto, pero no aplica. Yo solamente quiero este rango. Y le doy Enter. Y de igual manera, como hice el barrido de las fórmulas que hicimos para calcular precios de contado, interés, etcétera, aquí también lo puedo hacer. En vez de hacerlo hacia abajo, lo hago hacia la derecha. Y ya se calcularon mis sumas. Como aquí no me cabe, me dirijo entre la columna D y E, le doy doble clic y automáticamente se agranda. Y aquí también entre la F y la G y automáticamente se agranda. Okay. Nuestro formato tenía en la parte superior, en este apartado, color gris, entonces me voy a ir a color de relleno y voy a seleccionar el color gris. ¿Sí? Esta parte de acá estaba en un color más tenue, entonces me voy a ir otra vez a un color de relleno y por ejemplo voy a elegir este color. Y también lo tenía este. ¿Sí? Y también lo tenía en estas celdas. ¿Sí? Hasta aquí ya hice cálculos, utilicé fórmulas y utilicé la función de suma. Ahora vamos a utilizar otras funciones más. Para calcular el mayor precio con interés vamos a utilizar una función que se llama máximo. Para el menor precio, mínimo. Y para sacar el promedio, una función que se llama promedio, aunque están aquí abreviadas en Excel. Entonces, para calcular el precio con interés, voy a irme a el apartado de acá donde están las fórmulas y funciones. Voy a darle clic y voy a elegir Max. Y me va a decir de qué rango. Dice mayor precio con interés, entonces el precio con interés es este. Voy a seleccionar de la celda F3 a la F13. Y aquí me aparece el rango. Aquí está el rango, como lo podemos ver. Una vez que ya lo seleccioné, le doy Enter. Lo mismo voy a hacer en la celda B17, pero ahora con la función min. Y dice que es el mínimo del precio de contado. Entonces me voy a la columna de precios de contado, selecciono de la D3 hasta la D13. Aquí me aparece el rango y le doy Enter. El promedio dice que es de 24 cuotas, entonces me posiciono sobre la celda donde voy a poner el resultado, me voy a ir nuevamente aquí a mis fórmulas y funciones y le voy a dar en promedio y selecciono el de columnas de 24 cuotas. Y lo mismo hago, pero para el de 36 cuotas. ¿Sí? Las funciones utilizan rangos y los rangos se identifican por tener el inicio de la primera celda, 2 puntos hasta el final de ese rango. Y de esta manera mi formato quedó realizado. Si comparamos el formato que está en la hoja 1, que es el que acabamos de hacer, con el que se llama final, son exactamente iguales. ¿Sí? Para poner nombre a una hoja, vamos a darle clic derecho, cambiar nombre, y podemos ponerle aquí práctica 1. ¿Sí? O bien, por ejemplo, si quisiera yo cambiar esta, le doy doble clic, se selecciona y le voy a poner ejemplo. ¿Sí? De esta manera puedo cambiar el nombre a las hojas de mi libro en Excel. Si quisiera yo agregar una nueva hoja, le doy clic en el símbolo de hoja nueva y se agrega una nueva hoja. Y así puedo ir agregando las que yo quiera. Lo único que nos faltaría ahora sería guardarlo, entonces vamos a dar en el archivo guardar, seleccionamos dónde lo vamos a guardar, por ejemplo le voy a poner aquí en documentos y le voy a poner práctica 1, pero obviamente ustedes le van a poner la práctica que le indique en la actividad a realizar y ya quedó guardado y aquí ya dice práctica 1.